Hola, ¿qué tal? En el mes de mayo recordamos de un modo más especial a María, la Madre de Dios, en su participación corredentora, mediadora y también como protectora de nuestras vidas, de la Iglesia y del mundo. Alguien de quien nos podemos fiar y con quien contar incluso en momentos muy difíciles, como dramas personales o familiares. Hoy conoceremos una anécdota vivida por el santo cura de Ars con la viuda de un suicida que nos habla de la misericordia de Dios y también del papel protector de la Virgen María en la conciencia de las personas. Hoy aquí en Haciendo Iglesia queremos acercarnos con respeto, también con valentía, al tema del suicidio. Dios conoce el corazón humano. En cuanto a la situación de salud que vivimos, aunque aquí los datos son positivos, el coronavirus sigue golpeando fuerte algunas zonas pobres de la Tierra. La India es ahora uno de los mayores focos de la pandemia. De todo esto hablaremos a lo largo de este programa. Quédense con nosotros. Les vamos a hablar hoy de un drama poco tratado en los medios y que debemos afrontar con responsabilidad. El suicidio es la principal causa externa de muerte en España. Murcia está entre las 5 comunidades con mayor tasa de suicidio entre la población más joven. Dicen los expertos que esta pandemia está aumentando directa e indirectamente los factores de riesgo. Junto a las enfermedades mentales intervienen causas como la ansiedad, la depresión o el aislamiento social. El confinamiento, el aislamiento, sí que ha sido un factor clave a la hora de poder haber disparado lo que es la ansiedad y la depresión. No nos olvidemos también de los efectos también colaterales que hay de la pandemia, como por ejemplo los factores sociales o económicos. Una cosa muy llamativa que la pandemia está provocando malestar y que ese malestar se iba a manifestar de distintas maneras era previsible. Lo que me ha llamado la atención es que de 2 meses a esta parte, de forma explosiva, han aparecido un montón de casos de intentos de suicidio en chicas, con lo cual, aparte de la pandemia, tiene que haber un detonante. Un dato llamativo de estas chicas es la dificultad que tienen para hablar de su malestar. Es habitual que las personas que no pueden hablar de sus problemas hagan algo con ello. Autoagredirse, agredir a otros, recurrir a sustancias, en vez de pensar o sentir, pasan a la acción. Y creo que esto es lo que está pasando. Si ayudando a estas chicas las ayudamos a hablar, a decir lo que les pasa, a decir por qué sufren, podemos reducir la actuación, que en este caso es muy grave. Psicólogos y psiquiatras podemos ayudar en estas situaciones y el que las personas que lo necesitan recurran a nosotros es útil. Pero creo que aquí hay un problema social que va más allá de la capacidad de respuesta de profesionales. Creo que hay que ir a los problemas de base. Los números y estadísticas están ahí, pero como piensan los expertos en el tema del suicidio, es necesario entrar al interior de las personas y de las familias y acercarnos con valentía a los motivos. También a las heridas que deja en los familiares y cómo vivir un drama que desde la fe también necesita de respuestas. El drama del suicidio afecta a miles y miles de personas en todo el mundo. Circunstancias diferentes que hacen difícil encontrar causas comunes. Para aportar luz sobre este drama, Javier Díaz narra su experiencia en un libro que nace de una necesidad personal. De dar respuesta, de la necesidad de contar, de hablar del suicidio, pero ir un poco más allá de los datos y aportar una mirada de esperanza y una mirada de misericordia que creemos que es fundamental para entender el problema, y partiendo pues desde mi propia historia con el suicidio de mi madre. Un tema tabú que viven muchas familias y sobre el que no suelen querer hablar. Pues el duelo que viven pues los familiares, los amigos de la persona que comete suicidio, pues muchas veces se vive entre la vergüenza, el miedo, el silencio más absoluto y sobre todo la culpa. Y eso es lo que pues me interesaba contar, ¿no? Pues cómo yo lo he superado, ¿no? Y también la aportación de otras personas que comparten de una forma más breve pues un testimonio de esperanza. Una esperanza que implica, en primer lugar, enfrentarse a un primer combate, el de la culpa. Una batalla contra muchos elementos, contra esa vergüenza que pueda aparecer, esa ira, esa rabia y sobre todo la culpa. La culpa en el duelo por suicidio es quizá el elemento más complejo. Y lo fácil puede ser culpar a esa persona
o culpar a otras que estaban cerca, que quizá, o quién sabe, si pudieron haber hecho algo para evitar, empezamos a repartir culpas. Aunque puede ser falsa o errónea, vivir con la culpa constituye la mayor dificultad para vivir en paz. Por eso el duelo por suicidio es un duelo complejo, en el que pues hay que atravesar esa sombra de culpa para poder perdonar, para poder perdonarse y para poder salir adelante. Javier reconoce que compartir su experiencia personal podrá ayudar a muchos otros que puedan vivir experiencias parecidas. El haber hablado del suicidio tan claro, el haber escrito este libro con dolor, porque es, a pesar de haberlo superado, pues es rememorar todo el proceso. A pesar de todo ello, el bien que ha hecho, el bien que está haciendo a muchas personas. Y un mensaje a toda la sociedad para superar el tabú impuesto sobre este tema. Que cuanto más se hable de este tema, si se habla bien, si se habla con esperanza y con misericordia, es mayor el bien que puede hacer. También una recomendación a los medios de comunicación que a veces pueden silenciar estos temas por el temor a potenciar su efecto llamada. El temido efecto llamada es posible, se puede dar cuando, por ejemplo, se trata el suicidio de una forma banal o se caen sensacionalismos baratos, ¿no? O cuando se romantiza o se habla del suicidio como un acto valiente o como un acto heroico incluso. Eso es banalizar el suicidio y eso propiamente es muy peligroso para quienes pensamos, evidentemente, y creo que somos mayoría, que el suicidio es una tragedia, no solo para la persona que termina con su vida, sino para muchos que tiene alrededor. Existe un temido efecto llamada, pero también existe un denominado efecto papágeno, que es básicamente todo lo contrario. Si los medios de comunicación, y hoy en día hay cada vez más herramientas para hablar del suicidio adecuadamente, sin caer en esos sensacionalismos, sin caer en los detalles morbosos, sin caer en dar demasiados datos, sin caer en instrumentalizar ese suicidio a nivel político, pueden hacer mucho bien si, aparte de hablar de esperanza, se habla de recursos, de ayudas. Aunque las circunstancias y motivos son diversos, los especialistas suelen señalar varios factores de protección ante el suicidio. Una vida fundamentada en raíces familiares buenas, profundas, en amistades, en también un sentido vital de la existencia, un sentido también trascendente puede ser de gran ayuda. Yo creo que no hay una receta, ojalá la tuviese, ¿no? Pero ciertamente hace falta una cultura diferente, hace falta una transformación de la cultura, desde la misericordia y también desde la escucha y del acompañamiento. Una cultura diferente desde la que tratarnos unos a otros, que puede ayudar a paliar y acompañar en tragedias como el suicidio. Desde la conciencia y desde la fe es posible enfrentarse a este drama. Ante la crueldad de una muerte por suicidio, muchos se preguntan ¿dónde estaba Dios? Javier recuerda el apoyo encontrado entre personas creyentes y el apoyo impagable de las personas que han estado cerca. Quizá no con las palabras adecuadas, porque en casos como este las palabras a veces sobran o no se llega a saber qué decir, ¿no? Pero sí una presencia constante y un abrazo maternal. Mi madre, que era una mujer también de fe, a pesar pues de la depresión que padecía, nos hizo mucho bien al dejarnos en manos de tanta buena gente, de tantos sacerdotes, catequistas, amigos, personas consagradas a Dios que con su mirada, que con su abrazo, que con su consuelo, pues nos dieron un testimonio de esa presencia de Dios que debe estar encarnada, que no solo es una idea y mucho menos es una especie de opiáceo o falsa ilusión, sino todo lo contrario. Una presencia que puede ayudar, sin embargo, su carga moral, la transgresión que supone rechazar la propia vida y a Dios, sigue pesando en la conciencia de muchas personas. Una anécdota vivida por el párroco francés San Juan María Vianney, patrón de los sacerdotes, puede aportar algo de luz. Él coincide con la viuda de un suicida que está, pues, lógicamente desolada, y es su mirada de misericordia la que le permite acercarse a ella y decirle que su marido no se ha condenado, que su marido se ha salvado, que está en el purgatorio, que rece por él, porque a pesar de que quizá no tenía una fe tan grande como tenía esta mujer, le acompañaba en la oración
esencialmente a la oración a la Virgen, y fue la Virgen la que le concedió este don del arrepentimiento. Y termina con una frase fundamental, que es: entre el puente y el río cabe la misericordia de Dios. Es decir, que incluso en la situación más oscura o más desesperada, el Señor puede obrar, y obrar milagros como es pues la salvación de tantas almas que sufren. Una esperanza que no ignora el mal causado, pero sí atiende las circunstancias y se abre a una misericordia que va más allá de nuestros prejuicios. Con la idea de que esa persona puede tener un trastorno mental, no podemos hablar de un pecado, pero no podemos hablar de un acto voluntario, de un acto libre, de un acto elegido, ¿no? Por eso, siempre partiendo también de que a nosotros los seres humanos no nos corresponde juzgar, es también mirar y dejarnos mirar con ese amor misericordioso de Dios, que sí entiende el corazón humano, que sí entiende, que sí comprende las circunstancias, las heridas y todo tipo de trastornos. Dios es el mejor psicólogo también, ¿no? Entre el puente y el río, un libro que remite a un espacio físico, pero también a un estado de esperanza donde mirar el drama desde la misericordia divina. Dice claramente que no debemos desesperar de que Dios haya tomado sus caminos para procurar la salvación de esa persona, ¿no? Es precisamente el testimonio del santo cura de Ars, que da título a mi libro, el que nos da esa clave, ¿no? Que entre el puente y el río, entre cualquier circunstancia de desesperación, pues cabe la misericordia de Dios. Hay alternativas que pueden ayudar a prevenir el suicidio mediante asociaciones que llevan a cabo un acompañamiento vital. Conocemos el teléfono de la esperanza. Esperanza. Sabemos que podemos aspirar a más. También en los momentos más difíciles, el corazón nos mueve a esperar contra toda esperanza. El teléfono de la esperanza es una ONG de ayuda emocional. Los dos grandes bloques de trabajo es la intervención en crisis y la salud emocional. El teléfono de la esperanza atiende cualquier crisis o problema emocional las 24 horas durante los 365 días del año. Hay orientadores por teléfono distribuidos en turnos para atender a toda aquella persona que se encuentra en una situación pues de tristeza, de vulnerabilidad, de crisis, de ansiedad. Tu raíz está sana. Volverás a renacer. Con una formación especializada, los voluntarios del teléfono de la esperanza se preparan para atender con la mayor sensibilidad y capacidad de escucha a personas que llaman o se acercan pidiendo ayuda en distintos tipos de crisis. Pues como son el duelo, proceso de duelo, separación afectiva, que es un shock sentimental o es un duelo con unas características determinadas. Aprender a vivir con la enfermedad. Y por supuesto, en el teléfono de la esperanza están siempre atentos a cualquier llamada de auxilio de alguien en riesgo de cometer suicidio, un tema grave que abordan en toda su complejidad. El abordaje del suicidio, tanto en la intervención como en la prevención. Desgraciadamente el número de suicidios ha crecido mucho y cada vez a más temprana edad, pues podemos abordar el duelo en el suicidio, que tiene unas características particulares para los supervivientes, las personas que han perdido un ser querido por suicidio, y también trabajo para personas que han hecho intentos pero que afortunadamente han podido sobrevivir. Entonces es un trabajo personal, una autopsia psicológica para ver cómo son las situaciones que le ha llevado a tener esa tentativa o a gestar esa ideación. Además, cada 10 de septiembre se unen a través de diversos actos al Día Mundial de Prevención del Suicidio. Así que lo hacemos durante todo el año, pero ese día concretamente nos vamos a la calle a decir: el suicidio también se puede prevenir, a romper ese silencio que hace mucho daño a muchas personas que no saben realmente dónde acudir cuando se encuentran en esa situación. Junto a la intervención en crisis y la formación del voluntariado, el otro gran área del teléfono de la esperanza es la promoción de la salud emocional, que se aborda a través de cursos y talleres para trabajar objetivos como la autoestima o el perdón.
Dios conoce el corazón del hombre y ahí quiere llevar su amor desde la amistad para conducirnos a la alegría. Sobre las lecturas de este domingo nos habla don José Manuel Lorca Planes. Muchos saludos, amigos. En este tiempo de Pascua volvemos de nuevo a recuperar lo que el Señor nos ha abierto en el corazón, que es la alegría, una alegría profunda. Pero en esta ocasión, y ya en este tiempo, en el sexto domingo de Pascua, hablemos de esperanza. Y hablamos de esperanza por una razón, porque la palabra de Dios nos dice que la fuente de todo amor es Dios. Si Dios es la fuente del amor, ¿qué necesitamos más? Claro, necesitamos creértelo, necesitamos que te fíes, y esto es algo realmente que solo depende de ti, no depende de Dios. Él abre la puerta para que entres, el que quieras entrar o no, depende de ti. Pues mucho ánimo, que merece la pena, y además Dios te da muchas señales. La primera señal es que, según lo que hemos escuchado en el Evangelio de San Juan, la fuente del amor es Dios, y esto no es una teoría, es una verdad, pero una verdad que tiene muchos testigos. A lo largo de toda la historia de la salvación ha sido mucha gente la que ha hablado del corazón misericordioso de Dios y se ha fiado de Dios y han sido un verdadero testimonio para todo el mundo. Hoy tú también puedes ser un testigo de este amor de Dios, porque nadie se siente más feliz que aquel que se siente querido, o de aquel que ama de verdad y abre las puertas de su corazón a los demás. Nadie se siente más feliz. Pues eso es lo que ha hecho Dios. Dios se siente feliz realmente amando y ayudándonos a amar, porque esto se contagia. El amor se contagia y el amor es necesario en nuestra realidad, en nuestro mundo. ¿Qué hizo Dios? Una historia de salvación basado fundamentalmente en el amor y en el perdón. Y en esta historia de amor vemos que Cristo ha sido el protagonista, ha dado la vida por ti y por mí, muriendo en la cruz y pagando por nuestros pecados, abriendo para ti esta esperanza de vida. Nuestra vocación no es otra sino el amor. Lo hemos aprendido del Señor y lo hemos tratado de vivir, creo yo. Al menos esta es la intención que la palabra de Dios lleva consigo. Abre los ojos, abre los oídos y aprende. Esto es realmente un estilo de vida que nos debe de caracterizar siempre a cada uno de nosotros. Saber amar y dar la vida también por los demás. Pero por otra parte, miren, la gente sabe ver y no solamente se fía de cuando hablas de las palabras, sino quiere ver el testimonio. Y cuando la gente ve que realmente eres coherente entre lo que estás predicando y lo que estás viviendo, puede suceder lo que sucedió en los Hechos de los Apóstoles, cuando la gente, al ver los primeros cristianos, decían: mirad cómo se aman. Pues a esto tenemos que aspirar. Muchas felicidades, que Dios les bendiga y que esta palabra de Dios les anime a ser realmente testigos del amor de Dios. El obispo de la diócesis estuvo presente en el seminario murciano el pasado sábado 1 de mayo en la tradicional consagración a la Señora. 3 nuevos seminaristas del Seminario Diocesano San Fulgencio y 5 del Seminario Diocesano Internacional y Misionero Redemptoris Mater, que se consagraban a Santa María, Reina de los Corazones, conocida cariñosamente como la Señora. Una celebración que se viene realizando en el Seminario de Murcia desde 1911. Y del seminario hasta Caravaca, con 8 siglos de presencia de la Santísima y Veracruz. Entre los rituales que han tenido lugar este año se ha realizado el tradicional baño de la cruz en las aguas del templete y que han podido seguir aquí a través de Popular Televisión. La sagrada reliquia era sumergida en las aguas, un ritual que se remonta al siglo XIV, cuando se utilizaba para combatir las plagas que asolaban la huerta y luchar contra las epidemias, sentido que cobra un especial protagonismo en este momento.
Para pedir por la pandemia, el Papa Francisco ha inaugurado un maratón de oración a la Virgen María, promovido por el Dicasterio para la Nueva Evangelización. Durante cada día del mes de mayo, desde distintos santuarios del mundo, se está rezando el Santo Rosario para encomendar a María una humanidad que está siendo probada por la pandemia. La Basílica de San Pedro fue el escenario escogido por el Papa para iniciar un maratón de oración de un mes por el fin de la pandemia. Cada día de mayo un santuario distinto presidirá el rezo del Rosario para pedir por el fin del COVID-19 y por sus víctimas. Francisco dirigió el primer rosario de todos. Fue en la capilla gregoriana, en un lateral de San Pedro. Allí hay un icono del siglo VII de la Virgen del Socorro. Es una de las imágenes más antiguas de esta basílica. Ave María, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Entre los asistentes se palpaba devoción y recogimiento. La oración fue sencilla y participaron varias familias. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Antes de concluir, Francisco pidió a la Virgen María por algunos de los grupos que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Citó también algunas de las situaciones dramáticas provocadas por el aislamiento, desde las mujeres más expuestas a los maltratos, pasando por la soledad de enfermos o ancianos. O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l'anima. El Papa también pidió protección para médicos y enfermeros, ayuda para superar la crisis económica y un cambio de ruta radical en el modo de invertir el dinero. Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinati a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi future. Al terminar, Francisco bendijo 30 rosarios. Estos irán a los santuarios desde donde cada día de mayo a las 6 de la tarde hora de Roma rezarán esta oración que será retransmitida en streaming. La iniciativa involucra y une a países de procedencias y culturas muy distintas. Es un himno a la unidad en la diversidad y un gesto de fraternidad universal, tal y como Francisco propuso en el tuit que publicó ese mismo día. Recemos juntos el rosario para afrontar juntos las pruebas de este tiempo y permanecer aún más unidos como familia espiritual. Aunque aquí los datos no son ahora mismo tan negativos respecto al coronavirus, muy diferente es lo que se vive a miles de kilómetros en India, desde donde cada día nos llegan noticias dramáticas. 35.000 nuevos casos de COVID cada día y solo en uno de los 28 estados que conforman la India. Es la situación más crítica causada por el virus a la que se enfrenta el país. Está bastante afectado aquí en todo el India, especialmente en Kerala. También son labradores al campo o no tienen terreno, no tienen nada y están trabajando por otras personas. Él es Soji Thomas, director de un hospital de Kerala. Allí atienden a un perfil de ciudadanos que debido al COVID han perdido su trabajo y no tienen ni para comer. El trabajo que es lo que hacemos en el hospital, no solo cuidar los pacientes que es lo que vienen hacia el hospital. Es nuestro deber hasta dar la comida para lo que no tienen. Faltan bastante medicamentos, hasta oxígeno nos faltan. Hemos empezado a vacunar a todo el mundo, pero sabemos ni un porcentaje no hemos terminado. Algunos están usando esa oportunidad para negociar con lo que tienen, por ejemplo, hasta con el oxígeno, hasta con los medicamentos. Lo que sufren más son los pobres. En todos los lados hay muertos. Comercializan con lo que necesitan para vivir y eso convierte a la situación en insostenible. Lo más preocupante, asegura, es no ver la luz, no ver esperanza en estos momentos. Reciben ayuda de ONGs y voluntarios que colaboran en las tareas diarias, pero no es suficiente para luchar contra este azote de la pandemia que está dejando a todo un país sin fuerzas. Una situación dramática, como ven, la que se vive en la India. Hemos hablado con el capellán de las misioneras de la Caridad en Calcuta.
380.000 contagios en el último día, más de 18 millones en total, el segundo país con más casos tras Estados Unidos, pero preocupan sobre todo los fallecidos. Es dramático, en pocos días esto se ha puesto crítico. Una cosa es la alarma, otra cosa es el alarmismo, ¿no? No es que todo el mundo esté pasando lo fatal en la India, ¿no? O sea, lo está pasando mal la gente que le está afectando el virus de una manera grave, seria, ¿no? Porque no hay medios para ellos. Una situación, nos cuenta el padre Alex Díaz desde Calcuta, que ha explotado en el último mes. Ha sido de golpe. Ya desde el 1 de abril empezó a subir el número de casos, ¿no? Y entonces, aquí en concreto, donde yo me muevo, ¿no? Empezaron a haber casos poco a poco, ido subiendo exponencialmente, y cada día van llegando más casos en diferentes zonas. Al principio era sobre todo en ciudad, pero ahora ya ha llegado a las aldeas, zona rural. La primera ola, pues, se pasó bien y desde Navidad o así más o menos la idea era que habíamos vuelto a la vida normal. Lo que ha provocado terribles imágenes de cuerpos incinerados en mitad de la calle. Evidentemente las imágenes son dramáticas. Ellos están acostumbrados cuando hay catástrofes a funcionar un poco ¿no? de esta manera, ¿no? Cremaciones múltiples. Llamó la atención mucho desde el principio, es un pueblo muy religioso. Entonces musulmanes, hindúes, cristianos, cada uno a su manera se ha puesto mucho a rezar, a confiar en manos de Dios. Los hospitales y las ambulancias no dan abasto y se producen momentos de angustia. Los hospitales diciéndote que no hay camas, que no hay posibilidad, que tienen las ambulancias llenas de gente y se les está muriendo en las ambulancias, que en los hospitales no hay medios, no hay camas, no hay UCIs. Sobre todo, aseguran, escasea el oxígeno por el que se pagan fortunas en el mercado negro. India es el principal país exportador de vacunas, entre ellas AstraZeneca. Y la gente que va la recibe. El tema es que la gente aquí no tiene mucha formación, entonces cuando no han visto las orejas al lobo, la gente no le da importancia. Una situación terrible para un país azotado de por sí por otras enfermedades y que podría empeorar en los próximos meses con la llegada del monzón. Y llegamos al final de este programa. La misericordia de Dios es contada por diferentes personas. A unos les ayuda a afrontar dramas personales como el suicidio de un ser querido. Otros han visto transformadas sus vidas. Una renovación que debe comenzar en Cristo y puede llegar también a nuestras comunidades y parroquias. Acción Católica General invita a todos aquellos interesados a conocer su proyecto para llevar esta renovación a un encuentro en Archena el próximo sábado 8 de mayo. Nosotros nos vemos la semana que viene. Sean felices. Gritando tus palabras, suplicándote mi soledad. No dejé de ser quien yo soñaba, no dejé que fueras tú mi hogar. Y hoy en mí abres un cielo inmenso y mis ojos se visten de paz, pues me esperas con un vino nuevo, solo he de compartir tu paz.